Ella cerró la maleta de golpe. La cremallera sonó como un trueno en medio de la sala silenciosa. Ni una lágrima, ni una explicación. Solo se giró, me miró con esa sonrisa cruel y dijo: «Ya no puedo seguir fingiendo. Contigo no hay vida. Eres demasiado predecible». Sentí el aire atascado en mis pulmones, como si una mano invisible me apretara el cuello. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de incredulidad. Frente a mí, la mujer con la que había compartido años de mi vida se marchaba. No con tristeza, sino con alivio, como si deshacerse de mí fuera una liberación. Y lo más desgarrador no fue que se fuera, sino que lo hizo riéndose, lanzando palabras como cuchillos. «Nunca serás nada sin mí». En ese momento no lo supe, pero esa humillación sería el fuego que encendería la chispa de mi transformación. La casa quedó en silencio, con su olor aún flotando en el aire, y yo sentado en el sofá, con un café frío entre mis manos, sabiendo que mi vida ya no sería la misma. Si alguna vez te han subestimado, si alguien ha creído que no eres suficiente, sabes exactamente cómo me sentí. Y es aquí donde comienza mi historia. Una historia de traición, dolor, pero también de venganza silenciosa y justicia poética. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien te ha dejado con palabras que aún resuenan en tu cabeza? No olvides suscribirte y dejar tu me gusta, porque lo que viene a continuación no podrás dejar de escucharlo. Respiré hondo, levanté la vista hacia la puerta cerrada y lo juré en silencio. No me iba a destruir. Si ella pensaba que me había enterrado, estaba equivocada. Apenas había sembrado la semilla de algo mucho más grande. Los primeros días después de su partida fueron un infierno disfrazado de rutina. La casa parecía intacta, pero todo estaba roto. La taza de café seguía en la mesa. El perfume que ella usaba aún impregnaba las cortinas, y cada rincón parecía gritar su ausencia. Me levantaba tarde, sin ganas de nada. Caminaba por la cocina con pasos pesados, sin rumbo. El silencio no era paz, era un eco que retumbaba en mis oídos. Cada vez que miraba su lado vacío en la cama, sentía como si un vacío me devorara por dentro. Mis pensamientos se volvían un torbellino. ¿Cómo pudo hacerlo así? Sin una explicación, sin respeto, después de todo lo que compartimos. La rabia y la tristeza se mezclaban, creando un veneno que me recorría las venas. Dormía poco, comía mal, y cada vez que cerraba los ojos la veía riéndose, diciendo esas palabras crueles que perforaban mi memoria. Intenté buscar respuestas en mensajes antiguos, en fotografías guardadas, pero lo único que encontré fue un patrón. Señales que yo había ignorado. Conversaciones frías, miradas esquivas, excusas repetidas. Todo estaba ahí, frente a mí, y yo lo había pasado por alto. Y entonces apareció la peor sensación de todas. La impotencia. Sentirme usado, descartado, como si mi vida no valiera nada. Y lo peor, que nadie parecía notarlo. Amigos que se limitaban a decir que el tiempo lo curaría. Familiares que me aconsejaban paciencia. Pero yo sabía que el tiempo no lo arregla todo. Esa mezcla de soledad y rabia empezó a transformarse en algo más profundo. Ya no era solo dolor, era una necesidad de justicia, de demostrar que yo no era el hombre débil que ella creía haber destruido. Mientras la oscuridad me envolvía cada noche, un pensamiento se hacía más claro en mi mente. Si ella había decidido marcharse riéndose de mí, yo encontraría la manera de que ese eco cruel volviera a perseguirla. La verdad no tardó en salir a la luz, pero cuando lo hizo fue como un puñal que me atravesó sin piedad. Una tarde, mientras intentaba distraerme navegando por las redes sociales, mis manos temblorosas se congelaron sobre la pantalla. Ahí estaba ella, sonriente, abrazada a otro hombre. Y lo peor no era la foto, sino la fecha. El día en que apareció publicada coincidía con el tercer día de su desaparición. El golpe fue brutal. No se había ido porque necesitaba espacio. No estaba confundida ni perdida. Estaba disfrutando de su nueva vida, mientras yo me ahogaba en la incertidumbre. Aquella sonrisa que yo conocía tan bien, que tantas veces me había hecho sentir en casa, ahora era una mueca cruel que me expulsaba de mi propia historia. De repente todo encajó. Las excusas de los últimos meses, sus salidas repentinas, los silencios incómodos. No era casualidad. Ella había planeado cada detalle. Me había mentido a la cara mientras organizaba su vida con otro. Me había convertido en el tonto del que todos podían reírse en secreto. La rabia me recorrió entero. Sentí un calor intenso subir desde el pecho hasta la cabeza.
Mis manos se cerraban en puños y mi respiración se aceleraba. No era solo traición, era humillación. Y esa era una herida mucho más profunda. No podía dejar de mirar aquella foto. Ella, con la cabeza recostada en su hombro, él, presumiendo con descaro algo que no le pertenecía. Era evidente que no era algo reciente. Todo estaba calculado. Y yo había sido el último en enterarme. Esa noche apenas pude dormir. Las imágenes me perseguían cada vez que cerraba los ojos. El sonido de su risa mezclado con la cara de ese hombre se convirtió en una pesadilla constante. Y en medio de esa oscuridad, una idea empezó a tomar forma. Una idea peligrosa, pero cada vez más tentadora. Porque si ellos creían que podían jugar conmigo y salir impunes, estaban muy equivocados. El amanecer llegó sin que yo hubiera cerrado los ojos. Estaba agotado, con la mente hecha un torbellino, pero también con una claridad brutal que nunca antes había sentido. Ya no era tiempo de llorar, ni de esperar respuestas que nunca llegarían. Era el momento de recuperar mi poder. Me levanté, caminé hasta el espejo del baño y apenas reconocí al hombre que tenía enfrente. Ojeras profundas, barba descuidada, mirada rota. Y sin embargo, debajo de toda esa ruina había un fuego ardiendo. Era el mismo fuego que se enciende cuando alguien ha sido empujado al límite. Recordé cada detalle, las veces que confié ciegamente, los momentos en los que ignoré las señales por amor, las noches en las que esperé mientras ella inventaba excusas. Todo eso se convirtió en combustible. Sentí que la rabia ya no me consumía. Ahora me impulsaba. Tenía dos opciones: seguir hundiéndome en el papel de víctima o convertirme en el arquitecto de mi propia justicia. Y la elección fue inmediata. No podía permitir que ella y ese hombre creyeran que habían ganado. Esa mañana hice una lista. Un plan no se construye con impulsos, sino con estrategia. Escribí sus debilidades, las cosas que más valoraba, lo que nunca estaría dispuesta a perder. Porque si quería que sintiera el mismo dolor que me había causado, tenía que golpear donde más doliera. No se trataba solo de venganza. Era justicia poética. Ella me había hecho desaparecer de su vida como si no valiera nada. Ahora yo haría que todo lo que había construido con engaños y mentiras se desmoronara frente a sus propios ojos. Mientras cerraba la libreta y guardaba las primeras ideas, sentí algo que hacía semanas no sentía: control. La impotencia comenzaba a desvanecerse, y en su lugar una calma peligrosa se instalaba. Esa calma de quien sabe que la tormenta está por llegar. Porque ese fue mi punto de quiebre. La línea invisible que separa al hombre destruido del hombre que empieza a planear su revancha. Y una cosa era segura: nadie la vería venir. No conté nada a nadie, ni a mis amigos más cercanos ni a mi familia. Guardé silencio, porque la venganza más efectiva se cocina en secreto. Mientras ellos pensaban que yo seguía devastado, encerrado en mi propio dolor, yo ya había empezado a mover piezas en silencio. Lo primero fue observar. El engaño deja rastros. Siempre. Revisé los horarios que ella solía inventar, los lugares donde decía estar. Crucé detalles, repasé recibos, movimientos bancarios y mensajes que había guardado en mi memoria. Cada contradicción era como una pieza de un rompecabezas. Y poco a poco, la imagen se fue aclarando. Descubrí números desconocidos en su celular, nombres que no tenían sentido. La curiosidad se convirtió en certeza cuando noté un patrón. Siempre desaparecía en las mismas horas. Siempre regresaba con la misma excusa. El instinto me decía que estaba cerca de destapar toda la verdad. Pero yo no quería un arrebato de celos. Quería pruebas irrefutables, algo que no pudiera negar ni manipular. Así que empecé a seguir sus pasos a distancia. Una cámara discreta aquí, una aplicación instalada con sigilo allá y, sobre todo, paciencia. Cada movimiento debía ser calculado. El corazón me latía fuerte cada vez que veía cómo se deslizaba entre las sombras para encontrarse con él. El asco y la rabia eran inevitables, pero me obligaba a mantener la calma, porque lo que estaba recolectando no era solo evidencia de su traición, era material para destruirla en el momento exacto, y mientras más observaba, más entendía quién era el hombre con el que me traicionaba. No era alguien especial, no era alguien superior, era un oportunista vulgar, un parásito que se alimentaba de lo que yo había construido con años de esfuerzo. Verlo me encendía por dentro, pero también me daba claridad. Ya no eran solo dos culpables, eran dos objetivos. La diferencia estaba en que ellos jugaban con fuego sin saberlo, y yo ya estaba escribiendo el guión de cómo ese fuego terminaría consumiéndolos a ellos.
Esa noche, cuando cerré la laptop después de guardar todo lo que había recolectado, sonreí por primera vez en mucho tiempo. La casa había comenzado y yo no iba a fallar. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento perfecto. Cada información que había recopilado, cada contradicción que había observado, cada movimiento de ellos, todo tenía un propósito. No buscaba venganza impulsiva. Buscaba justicia silenciosa, quirúrgica, inevitable. Cada mañana me despertaba con la misma rutina. Café fuerte, revisión de mis notas, organización de mis listas. 3 cosas por día. Construir, aprender, avanzar. Construir el plan, aprender más sobre sus hábitos y puntos débiles. Avanzar sin que sospecharan nada. Cada acción era medida, cada palabra cuidadosamente calculada. Ella seguía creyendo que yo estaba roto, perdido en mi tristeza. No sabía que mi aparente calma era un disfraz, un velo que cubría a un hombre que estaba a punto de volverse imparable. Mientras ella presumía sus escapadas y sus conquistas, yo tejía silenciosamente un entramado de pruebas, documentos, correos electrónicos y registros de todo lo que había hecho. Cada hotel reservado, cada mensaje coqueto, estaba archivado, listo para ser usado. Abrí una cuenta bancaria nueva, transferí mis ingresos, separé cada factura, cada registro financiero. Nada quedaría al azar. Cada movimiento era invisible para ella, pero letal en el momento exacto. Volví a conectar con antiguos amigos y aliados que podían ser útiles. Un viejo colega en tecnología me ayudó a crear respaldos discretos de todos nuestros dispositivos, sin que ella sospechara. Todo quedaba registrado, cada evidencia almacenada en la nube. Un ejército de datos que esperaba silenciosamente el día del juicio. Y mientras tanto, yo jugaba mi papel de esposo despreocupado. Llevaba su café favorito. Preguntaba por su día, sonreía ante sus historias triviales. Ella creía que me había quebrado, creía que todavía era el hombre vulnerable, débil y predecible. No sabía que estaba dándole la pala con la que cavaría su propia caída. En mis noches de insomnio repasaba cada escenario, cada posible reacción. ¿Qué haría si intentaba manipularme? ¿Qué pasaría si se daba cuenta antes de tiempo? Cada variable tenía una respuesta. Cada riesgo estaba calculado. El plan no era solo justicia, era demostrar que yo nunca fui débil, que mientras ella jugaba con mi vida, yo estaba construyendo mi legado. Y cuando llegara el momento, la sorpresa sería devastadora, porque la mejor venganza no grita, no explota, no rompe platos. La mejor venganza se mueve en silencio, con precisión, y llega cuando menos lo esperan. Llegó el momento de mover las piezas. Cada día era un juego de paciencia. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Todo calculado. Ella seguía creyendo que yo estaba atrapado en mi tristeza, que todavía lloraba por su abandono. No sabía que cada acción suya me acercaba más al momento de revelación. Seguía con mi rutina diaria. Trabajo, cafés, pequeñas conversaciones triviales. Ella confiaba en mi aparente normalidad, pensando que nada había cambiado. Mientras yo revisaba mis notas en secreto, verificaba cada evidencia, confirmaba cada fecha, cada mensaje, cada reserva. Cada documento que mostraba su traición estaba organizado con precisión quirúrgica. Ella comenzó a relajarse demasiado. Dejaba su teléfono descuidado, su computadora abierta, mensajes de su amante sin borrar. Cada descuido era una invitación, cada error un regalo que yo guardaba para el momento justo. Su sensación de control la cegaba. Y yo aprovechaba esa ceguera. No era una venganza basada en ira, era justicia emocional y estratégica. Cada movimiento estaba pensado para que ella creyera que aún tenía poder sobre mí, mientras yo preparaba su caída silenciosa. Cada sonrisa que le ofrecía, cada gesto amable, era parte del plan. Mientras ella pensaba que yo estaba débil, yo estaba construyendo mi libertad, mi verdad, mi futuro sin ella. Los días pasaban y yo continuaba fortaleciendo mi posición. Hacía inversiones discretas, consolidaba mi independencia financiera, reconstruía mi vida. Su confianza en mi supuesta fragilidad era la llave que abriría la puerta de su derrota. Una noche, mientras ella revisaba su teléfono junto a mí, apareció un mensaje del amante. Yo miré de reojo, sin decir nada. Su sonrisa arrogante me provocó una calma fría. Sabía que había caído en mi trampa, que su desprecio la hacía vulnerable. Esa noche confirmé mi certeza. Estaba listo. Porque la venganza más devastadora no se anuncia, no se grita, no exige reconocimiento, se teje en silencio con precisión y golpea cuando menos lo esperan. La calma antes de la tormenta no es pasividad, es estrategia.
y yo estaba a punto de desatar mi tormenta silenciosa. La mañana comenzó como cualquier otra. Ella desayunaba tranquila, el café caliente frente a ella, el teléfono en la mano, convencida de que todo seguía bajo su control. La seguridad en su mirada era casi insultante, hasta que coloqué el sobre la mesa. Era grueso, sellado con cuidado, mi nombre impreso en tinta negra. Ella lo miró confundida. Preguntó qué era eso con esa sonrisa que pretendía esconder su sorpresa. Yo simplemente respondí con calma. Todo. Al abrirlo, no encontró palabras dulces ni cartas sentimentales. Encontró la evidencia de su traición, mensajes, reservas de hotel, capturas de conversaciones con amigas burlándose de mí. Cada detalle documentado, cada mentira registrada. Todo ordenado, meticuloso, irrefutable. Sus manos temblaron. La sonrisa desapareció. Intentó mantener la compostura, pero la confusión y el miedo se reflejaban en sus ojos. Por primera vez, entendió que no era impulsivo ni emocional. Era calculador. Cada movimiento suyo había sido registrado, cada error guardado, cada descuido anotado. Preguntó si yo sabía todo. Asentí. Preguntó por qué no había reaccionado antes. Respondí simplemente que necesitaba que se mostrara tal como era. Y ella lo había hecho. Intentó justificarse. Lloró, pidió explicaciones, suplicó que pudiéramos arreglarlo. Yo permanecí firme. Ya no había enojo, solo tranquilidad, solo poder. Su desesperación era silenciosa pero profunda. Comprendió que su narrativa se había derrumbado, que el hombre que creyó débil había construido su libertad mientras ella se consumía en su propia arrogancia. Me siguió con preguntas mientras salía de la casa. Le respondí con un simple «voy a firmar los papeles» y me marché. Silencio absoluto, sin gritos, sin drama. Solo la realización de que había perdido más que a su pareja. Había perdido su máscara, su poder, su historia construida a costa mía. Ese día entendí algo fundamental. La verdadera justicia no grita, no rompe platos, no busca venganza escandalosa. La justicia poética se construye en silencio, con estrategia y paciencia, y golpea donde más duele, en el orgullo y la seguridad de quien creyó poder jugar contigo. Después de la revelación, el silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de claridad, de respiración profunda, de esa sensación que solo llega cuando por fin te liberas de alguien que drenaba tu vida. Por primera vez en años no caminaba con cuidado, midiendo mis palabras antes de hablar. No tenía que adivinar su humor ni encogerme para que ella se sintiera superior. La libertad era tangible, casi física, y cada paso que daba dentro de mi nuevo apartamento me recordaba que todo era mío. Me mudé a un loft modesto en el centro. Ladrillos expuestos, techos altos, luz entrando por una ventana que parecía abrazar la habitación. Cada rincón era mío. Sin juicio, sin sarcasmo, sin imposición. Volví a conectar con cosas que amaba y había dejado de lado. Leer, cocinar, correr antes del amanecer. Incluso planté hierbas en viejas latas de café en la ventana. Verlas crecer en silencio me recordaba que la vida sigue, incluso después de la traición. Los amigos que había perdido regresaron lentamente. Aquellos que siempre me habían valorado y que ella despreciaba. Ya no necesitaba explicar quién era. Ya no tenía que justificar mi existencia. Simplemente era yo, completo, sin pedir permiso, sin disculpas. Mientras tanto, ella se hundía en su propia historia. Sus intentos por recuperar control eran torpes, llamadas ignoradas, abogados que no encontraban nada. Sus redes sociales se convirtieron en escenarios de críticas sutiles de quienes antes la admiraban. Una sola captura de pantalla mostró a todos quién era realmente. Meses después, un mensaje suyo apareció. ¿Alguna vez pensaste que rendimos demasiado pronto? Respondí, no. Rendiste el momento que decidiste que yo no merecía la verdad. Y la bloqueé. Sin drama, sin discusión. Todo limpio, todo terminado. Comprendí entonces que la venganza más poderosa no grita, no insulta, no se desespera. La venganza silenciosa, construida en paciencia y estrategia, es la que realmente deja marca. Mientras ella recordaba lo que perdió, yo avanzaba, prosperando, creciendo en paz. Porque al final no se trata de demostrar nada a los demás. Se trata de reclamar tu historia, tu libertad y tu dignidad. Y eso, nadie puede quitártelo. Así que dime, ¿alguna vez te subestimaron? ¿Te dejaron de lado a alguien que creía que podía hacer mejor solo para darte cuenta demasiado tarde que tú eras el verdadero premio? Si esta historia hizo eco en tu pecho,
si despertó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Todos hemos sido el plan B de alguien, la víctima emocional de quien solo nos valoraba cuando le convenía. Pero aquí está la diferencia ahora. Ya no eres esa persona. Ya no estás rogando por migajas de afecto. Ya no explicas tu valor a quienes eran demasiado pequeños para reconocerlo. Ahora construyes, sanas, creces, te conviertes en alguien que nunca podrían manejar. Cuando las personas abandonan tu vida pensando que pueden conseguir algo mejor, no trates de convencerlas de quedarse. Déjalas ir, que persigan ilusiones, que aprendan a la fuerza lo que significa lealtad, profundidad y amor verdadero. Porque cuando intenten regresar, y siempre lo intentan, estarás demasiado lejos para escucharlas llamar. Ese es el giro final, la venganza silenciosa que resuena. Así que te pregunto, ¿cuál ha sido la venganza más satisfactoria que has visto o vivido? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu historia, tu resurgir, tu momento de poder silencioso. Si esta historia te tocó, dale like. Suscríbete para más relatos que cortan y sanan al mismo tiempo. Comparte este video con alguien que necesita saber. No estás roto. Estás convirtiéndote en imparable. Porque la venganza más fuerte no es gritar, es prosperar, crecer y caminar en silencio, dejando que cada paso tuyo sea el recordatorio de lo que perdieron y nunca podrán recuperar. Quédate firme. Quédate en silencio. Quédate inolvidable. Porque la venganza más ruidosa es tu éxito.